Ya, buenas tardes a todos. Siendo las 4:38, damos inicio a la Comisión Extraordinaria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Saludarlos a todos, a los que están telemáticamente igual. Y el primer punto, el informe de avance de los compromisos de la corporación del CIEP, la elaboración del código de ética y el concurso de director ejecutivo. Así que los dejo para Gerard, para que tú vas a exponer, ¿no es cierto? Sí, ya. Me voy a ayudar de Angélica y Alexis por parte del CIEP, pero quisiera yo empezar. Perfecto, partamos nomás. Buenas tardes, consejeros, consejeras, personal del gabinete. Consulta, presidente. Sí. Tengo como antecedentes para la comisión el manual de Entiendo Buenas Prácticas Laborales. ¿Eso quieren proyectarlo ahora mientras expone don Gerard o solamente para información de los consejeros? Eso, solamente información. Sí, información, no, eso Entonces, sin presentación. Prácticas éticas. Sí, pues eso ya lo vimos. La otra presentación, el tema 2. ¿Sí? ¿Cuál? Lo que pasa es que No, tengo, por eso preguntaba, tengo dos archivos que nos hicieron llegar. Es que el tema Uno 1... que es el Word del manual de buenas prácticas laborales y tengo otra que es una La presentación. presentación. el código de ética que lo enviaron y también, y ver el tema del concurso del director ejecutivo ahí. Eso es como tema 1. ¿Seguimos entonces? Sí, esa no es una. No. Esa fue la que me hicieron llegar a mí desde... No, la tenía, la vi que estaba ahí en la columna. Sí, comisión. Esta. No, esa. ¿Esa fue la que vení? No, esa no es esa. La que remitieron por correo, no es esa. Vamos a regresar entonces. ¿Le paso un nombre? Bueno, si es más rápido, pues tengo que bajarla del correo, si es que no. O si puedo conectar el computador. No, por el Zoom. Este es el que manda para que vaya a participar Giovanni. Ahí está. Y bueno, ese sería el primer. Y el segundo tema, por mientras, sería el trabajo con ejecutivos del gobierno regional. Primero sería el informe sobre medidas para la renovación de los directores representantes del gobierno regional de Aysén en el directorio de la corporación, ya que eso quedó pendiente desde el 18 de octubre del año 2023, y también el informe del estado de transferencia de los recursos para la operación del CIEP, ya que en enero del año 2024 se hizo el acuerdo y se transfirieron 540 millones como primera transferencia. Presidente, no sé si le parece, incluso sin una presentación, quizás podría empezar a hablar. Sí, conversamos, sí. Sí. Bueno, en esta parte, muchas gracias por invitarnos a presentar los avances de los compromisos que habíamos tenido con los consejeros por parte del directorio. En principio quería hablar sobre cómo hemos avanzado con el concurso de director ejecutivo en el CIEP y en particular también cómo se ha hecho la difusión, y finalmente con el tema del manual de buenas prácticas laborales, o lo que habíamos llamado todos los temas de ética en el CIEP. Respecto al concurso del director ejecutivo, se definió el perfil y las bases junto con todo el directorio del CIEP en alguna reunión, y digamos que pues las bases están públicas desde hace ya unos días. Se publicó el 29 de abril. Y la idea es buscar a un profesional pues, del área de ciencias, con grado de doctor, conocimiento acabado del funcionamiento del ecosistema CTCI. Esa sí era la presentación. Estamos en la 3. ¿Perdón, qué es CTCI? Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Perdón. Sí. Perdona. Sí, no. Presidente. Sí, adelante. Y el ámbito gestión, que para mí es súper relevante, digamos, gestión. Estamos hablando de recursos humanos, capital, inversión y toda
Eso para mí es relevante. Conocimiento, digamos, del ecosistema CTCI, pero también en gestión de proyectos y dominio avanzado de idioma inglés, por lo menos. Lo primero hagamos la presentación y después ya entramos a conversar. Porque no- Ahí está, entonces el cronograma fue lanzado de esa manera. Repito, eso fue hablado en el directorio de CIEP. Se publicó el 29 de abril. El periodo de preguntas dura hasta el 17 de mayo. Se cierra la recepción de antecedentes el día 7 de junio. Los resultados de preselección se van a dar el 21 de junio. Las entrevistas entre el 24 y el 28. Y finalmente los resultados finales ese 28 de junio de 2024. Siguiente, gracias. En cuanto a la difusión del concurso, se ha hecho por todos los medios casi que posibles que teníamos disponibles, naturalmente en la página web del CIEP, también en redes sociales, en Facebook, LinkedIn y otras. Entiendo que también desde los propios investigadores y la parte administrativa se ha hecho toda la propaganda del concurso a colegas académicos, etc. La prensa, naturalmente, ha salido en el diario Divisadero y en el Mercurio, y también se ha hecho contacto con comunicaciones del Centro Bani, y ahí hay algunos recortes de justamente lo que acabamos de decir. Por tanto, sí se ha hecho una difusión extensa del concurso, ¿no? Y en la página web están las bases del concurso. Siguiente, si es posible. Eso con respecto al concurso. No sé si hasta aquí alguna cuestión o las hablamos después, por favor. ¿Hay alguna consulta ahora sobre este tema? Adelante, consejero. Tengo varias cosas. El perfil lo definió el directorio. Eso es lo que entiendo, por lógica, el directorio. ¿Bien? 2. ¿Quién escoge y quién entrevista? ¿Quién escoge y quién entrevista? Porque si vamos a seguir, perdona que sea tan crudo, y creo que eso es importante empezar a conversar, porque también estamos conversando con la Universidad Aysén y estamos proyectando una cuestión mucho más amplia de lo que pensamos, que puede ser virtuoso. Entonces, ¿quién va a discernir dentro de esos 10 o 20 currículum quiénes quedan para la terna? ¿Ya? Eso, vuelvo a insistir, porque esto tiene que ser totalmente transparente y tiene que dar la certeza a los consejeros regionales y al gobierno regional de que esto no es que va a seguir igual, sino va a ser totalmente disruptivo para el enfoque el cual fue creado y las perspectivas que vienen que hacer en conjunto con la Universidad Aysén, que después lo vamos a conversar, que tuve una reunión temprano hoy día en la mañana, en la cual calzan muchas cosas. Entonces, la base, quién decide cuál es la terna, y de la terna quién decide quién queda y qué presupuesto también se tiene considerado el director ejecutivo. ¿Por qué? Porque también hay una dinámica que se da en la remuneración, perdona que me extienda, pero va a quedar el doctor Daneri, ¿no es cierto?, fuera de su función de responsabilidad, va a volver a investigador. Y esta otra persona, con qué remuneración viene, de dónde sale la remuneración, pero ya no tiene, el doctor Daneri no tiene la misma responsabilidad de ejecución, va a estar focalizado entre sus pares, como pasa en la universidad, pasa al rector y después pasa para abajo, vuelve a ser académico, aunque sea doloroso decirlo y duele el bolsillo, pero lo justo es justo. Esas son mis consultas. Sí, no, muchas gracias. En efecto, si bien en principio en el documento de bases se dice que la comisión la formarán parte de los directores, eso no está cerrado. En este momento no hay nombres de directores que vayan a ser parte de la comisión que seleccione la persona. La terna, por así decirlo. Entonces, eso no está definido, no se ha definido.
En cuanto al tema de la remuneración, eso sí está en las bases, y no sé si me ayudas, Angélica. Sí, la remuneración es de 4.500.000 pesos como renta bruta mensual. Y esa corresponde más o menos a lo que estaba cobrando. A un director ejecutivo. A mí me parece, o sea, bajísimo. Eso nos va a traer alguien con alta gestión y... Perdona, estoy hablando de bajísimo, es bajísimo. Y si queremos tener a alguien de excelencia, 4,5 millones más aún en la región de Aysén, al menos que tenga considerado bono por zona, porque con eso no le dan la mitad, un tercio se la ir en sueldo, si es que tiene hijos o algo. Entonces, yo no sé quién definió tampoco también eso en la base, porque eso va a traer entrampar y aseguro que no va a llegar la excelencia. Consejero Muñoz. Sí, como contexto, hace años atrás hubo un proceso de trabajo con el CIEP y ahí se definió una estructura. ¿Ya? Entonces, a lo mejor no vimos la estructura para que el colega Sepúlveda hubiera entendido cómo está estructurado, pero hay una base. No es que el sueldo lo vayan a definir arbitrariamente, porque está establecido montos de sueldos del gerente y de los jefes de división o los jefes de los subdirectores, perdón. ¿Ya? Entonces, ya se dio una estructura. En esa época se trabajó y se estableció una estructura que no la tenía el CIEP. Entonces, ahora, esa estructura también perfectamente es debatible y es revisable, porque muchos gobiernos corporativos prescinden del cargo de gerente y tienen un presidente ejecutivo. O un vicepresidente ejecutivo, y ese es el que asume la obra de gerente. O sea, es perfectamente debatible. Ahora, y en esa época se definieron los montos, por lo tanto, no sé, el subdirectorio de ciencia, de investigación, tiene una renta, en fin, pero es como similar a todo dentro de la estructura. Ahora, dentro del concurso yo me imagino, no he visto, ¿ya? Y me acuso de que no he revisado las bases, pero yo doy por hecho que existen unas bases del concurso donde está arreglado todo el procedimiento. ¿Ya? Esto no es así algo informal. Entonces está arreglado, está normado todo el procedimiento. Y lo que finalmente me parece es que quien va a aprobar el nombramiento va a ser el directorio. De ahí se mezcla un poco con los estatutos. Y además, dentro de los estatutos están las competencias que se le establece al gerente en ese sentido. Y se me fue, algo que quería acotar. Pero, es que si es que las bases consideran en la etapa final algún tipo de, si es que consideran en la etapa final algún tipo de evaluación psicolaboral previo a que llegue la terna a la decisión superior. No está considerado eso. Ya. Eso hubiera sido bueno instalarlo, porque los exámenes psicolaborales hoy, concurso que hay, está considerado para los que llegan al final. Muchas gracias, consejero. Me pregunto si eso podría ser incorporado en este momento a las bases. Pues supongo que habría que pasar por el directorio, pero como nos vamos a reunir pronto, de repente podría haber eso. ¿O hay alguna incompatibilidad con algo? No existe ninguna incompatibilidad, porque si bien el proceso se ha iniciado, todavía no está cerrado, por lo tanto es posible evaluar eventualmente la incorporación de nuestro Estado. Sí, pero yo creo que en la evaluación esos detalles no tienen por qué salir en las bases, o sea, en el fondo eso es un sine qua non, digamos, de usted, no. Ustedes le llegan y ustedes después determinan cómo hay una preselección psicológica, si es que es necesario. Claro. Eso me preguntaba si entra en contradicción con las bases. No creo, porque normalmente lo que se hace en la etapa final, los últimos 5, por ejemplo, los mandan a psicolaboral y de ahí se elige la terna. Sí. ¿Seguimos nomás? Ese sería otro tema ya, entonces. Que es esto está... el tema del manual de buenas prácticas laborales. Ese fue confeccionado con las sugerencias del directorio en cuanto a contenido y enfoque, pero también apuntando a resolver todas las observaciones que se habían hecho en el Consejo. Se entregó formalmente a través de correo electrónico a la comisión, pienso que recientemente.
Sí. Establece esos estándares éticos y legales que deben caracterizar a la institución, da un marco de referencia general respecto a cómo actuar de cada una y cada uno de los trabajadores y naturalmente se incorpora ya el tema de conflictos de intereses, cómo deben ser abordados y mecanismos de actuación. Creo que ahí, Angélica, ha habido como una buena interacción con los consejeros y creo que se ha llegado como a un texto más o menos correcto. No sé si sobre este tema, consejeros... Por mi parte, bueno, lo conversamos con algunos miembros de la comisión y encontramos que ahora cumple el manual, no el primero que se envió, pero este cumple con la forma y lo que fue requerido. Ahí. Muchas gracias. Sí. Hay unas observaciones que dio Don Omar, Menores, sí. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El consejero Muñoz hizo ahí unos dos percances ahí para que se incorporaran, pero en general está bien y quedamos que se iba a ser aprobado por el directorio para que ya entrara en su uso. Así que eso se da por cerrado. Excelente. Entonces, muchas gracias por su aprobación, digamos, a los avances. Quisiera simplemente, y fuera de un poquito de la temática, pero sí establecer la preocupación que tenemos desde el directorio y pues personalmente yo también, en el tema de la transferencia de los recursos, ¿no? Si bien había una primera cuota convenio de transferencia, todavía no ha llegado, claro, por los trámites habituales y estamos también preocupados. No ha llegado aún. Pero ya, para que vayamos ordenados. Sí, Sigue nomás, sí, simplemente para redondear y... Era dejar nuestra preocupación nomás. No sé si Angélica quisiera añadir algo, pero digamos, la intervención sobre los temas acaba aquí y simplemente expresar la preocupación nuestra, porque claro, afecta a personas. Consejera... Sí, Eliana. gracias, presidente. La verdad es que era una consulta que tenía y en realidad esa consulta es para Teresita, porque busqué efectivamente el acuerdo de la aprobación de fecha 4 de marzo del 2024, y fue este año, ¿cierto? El acuerdo número 6.447 que nosotros aprobamos un monto de 540 millones de pesos para el funcionamiento del CIEP. Y efectivamente igual está mi preocupación porque en su momento, ¿cierto? Nosotros, y ustedes vieron, nosotros también tuvimos una presión política, porque hay que decirlo, de que era muy importante que nosotros teníamos que aprobar esto porque los profesionales del CIEP estaban sin recursos para sus sueldos. Entonces, yo quiero saber en qué situación o en qué condición se encuentra este acuerdo y esta aprobación, que fueron 540 millones de pesos y que era así muy rápido, se nos puso mucha presión. De hecho, en una oportunidad, ¿cierto?, nosotros rechazamos esto, después se trajo nuevamente a tabla casi de manera inmediata y me gustaría saber en qué está esta transferencia de recursos al CIEP. Ahí le damos la palabra. Sí, presidente, consejero del CIEP. Les puedo comentar que el convenio de transferencia hoy día está en Contraloría para su tramitación. Tuvo varias, ¿cómo decirlo?, revisiones por parte de jurídica, por parte del CIEP. Comentarles aquí que hay un cambio importante, como ustedes bien saben, la ley de presupuesto este año nos indicó que para entidades privadas se requiere una garantía. Por lo tanto, es nuestro primer convenio que dispone de la garantía del 5% y que dispone además de un formato de convenio que viene a dar respuesta a todas las modificaciones que hizo la ley de presupuesto para este año. Por lo tanto, ya está en Contraloría, lleva 5 o 6 días hábiles de tramitación. Su fecha tope va a ser el 28 o 29 de este mes. Hubo varias ahí, idas y venidas de los formatos de los convenios y también internamente en el gobierno regional temas jurídicos que revisar, que retrasaron en cierta medida, o en realidad no sé si retrasaron, pero no fueron con la agilidad de siempre de los convenios porque era nuestro primer convenio con esta ley de presupuesto.
realmente me lleva una tremenda impresión porque de acuerdo a la rapidez que solicitaron, vamos para los 2 meses y medio y todavía no se transfieren los recursos. Nosotros no teníamos ni idea de esto, nadie acá en la comisión, entonces realmente quedó plop porque en su momento hubo una premura muy fuerte ya por el tema de los sueldos, donde ustedes asistieron igual, y estamos, eso fue el 4 de marzo y estamos a 15 de mayo y todavía está en Contraloría. Yo tengo una consulta respecto a lo que señala Teresita. Me gustaría saber respecto a esos ir y venir de la documentación, ¿qué representó el CIEP al gobierno regional o al gobierno regional le representó al CIEP? Porque en realidad, y quiero saber esa dinámica, porque de repente sucede mucho y por eso quiero aclarar la situación, no quiero que se forme un conflicto. Pero muchas veces como, no, es que nos pasa de repente con Minagri, ¿cierto? Que no, que el Ceremi nos dice una cosa, llegamos al gobierno regional y nos dice otra. Es un ejemplo de lo que nos ha sucedido. Entonces me gustaría saber, Teresita, si usted nos dice que el CIEP también envió algunas observaciones al gobierno regional, ¿cuáles fueron esas observaciones? ¿En qué momento fueron? Porque lamentablemente yo igual considero que ha pasado mucho tiempo. Me gustaría saber, presidente, por su intermedio también tener el antecedente de cuándo efectivamente se ingresó a la Contraloría, tener el documento a mano para poderlo ver. Porque en realidad ha pasado 2 meses y medio y de verdad, o sea, esto era algo urgente. Para mí en su momento era algo completamente urgente. O sea, de hecho, nosotros tuvimos varias reuniones con el CIEP debido a la premura de la situación de los profesionales del CIEP. Entonces, nuevamente, y yo lo hablo como consejera porque yo me hago responsable de mi votación. Yo en su oportunidad, en la primera oportunidad lo rechacé y en la segunda oportunidad, ¿cierto?, a raíz de todo el trabajo que se realizó, que uno también agradece porque para que uno tiene que ser súper claro, no había comunicación entre el CIEP y los consejeros. Y desde cuando partió eso, hubo esta comunicación y eso se agradece al CIEP que estén presentes trabajando con los consejeros y consejeras regionales, o al menos con nuestro presidente y vicepresidente, porque yo ahora igual quedo con la duda si era tan urgente. Yo entiendo los plazos administrativos, pero son 2 meses y medio. Entonces me gustaría saber dónde estuvo Teresita mayormente. Yo sé que la ley de presupuesto, porque en todas las comisiones hablamos de la ley de presupuesto, de las modificaciones, pero siento también que no puede ser como una excusa para los retrasos de algo tan importante como son los sueldos de los profesionales. Ahora me gustaría saber en qué situación está el CIEP con los profesionales, si están con deudas con los profesionales, porque en su momento era así como se terminan los recursos y no hay más pago. Entonces me gustaría también saber en qué situación se encuentran ustedes. Solo, presidente, que parte de entiendo que la presentación que tiene que hacer la jefa de inversiones, entonces a lo mejor conviene comenzarla enseguida o... Sí, yo creo. Porque es parte de la... En el tema 2, el segundo punto del tema 2 es pertinente con la discusión que tiene que ver con el traspaso de recursos en virtud del acuerdo que informaban. Entonces, ¿qué pongan eso? Presidente, Sí. a mí me preocupa mucho hoy día la muletilla privado-público. Esto se supone que es una corporación del gobierno regional. Entonces eso para mí me tiene súper descolocado. Si esto fue hecho al alero de la ley de ¿no es cierto?, las corporaciones de gobierno regional, y nosotros mismos nos estamos entrampando exigiendo un 5% de garantía. O sea, ¿de qué estamos hablando? No me la creo, o soy muy tonto para entender que después de las fundaciones hoy día estemos tan entrampados a este nivel, si es una corporación diría yo, de derecho público, ¿no?, donde tiene incidencia, o puedo estar equivocado, pero es corporación hecha al alero del gobierno regional. Entonces, ¿de dónde van a sacar el 5% de garantía? Pero que pongan, consejero, Para aclarar la prioridad. sí, porque lo otro está... Por eso O sea, referente a lo mismo, porque la Comisión de Transparencia tiene que presentar ellos para saber en qué está y Lo que nosotros seguimos aquí invitados a la reunión. Por supuesto, Sí. todo transparente para ver que no... Entonces el tema 1 cerrado entonces, presidente. Sí. Ya. El tema 2. Pero el tema, el tema directorio, ¿cuándo lo vamos a ver? ¿Al final? Es que Por el eso tema está dos- el administrador regional, O sea, está el por tema acá con dos- el tema... El tema 2, presidente, se viene con 2 divide temas. con dos, sí. El primer tema es informar medidas de renovación de los directores representantes del gobierno regional, pendiente de octubre, y el subtema 2 es el tema transferencia de recursos. Eso es lo que faltaba. Son temas que hay en una hora. Ya.
Y ahí dice, expone Eric Ávila. O sea, solo para clarificar del punto que se invitó en el caso nuestro del Ejecutivo a poder exponer respecto al directorio, nosotros clarificamos en esa misma instancia, en el mismo correo que correspondía, de que planteábamos una fecha distinta que era cercana al próximo core. Yo vengo en calidad ahora evidentemente a representar al Ejecutivo, no con una presentación, sino a establecer una conversación, que es los antecedentes que ustedes necesitan para calificar de alguna forma cómo vamos a avanzar en el proceso. Nosotros tenemos considerado en el próximo Consejo Regional ya tener una propuesta, ojalá desde el punto de vista de aprobación. Si no es aprobación será informativa, pero es parte de la conversación que puede darse en este espacio o en otros. Eso. Entonces yo creo que zanjemos primero el tema presupuestario para que se entienda bien y para que cada uno quede tranquilo respecto a ese proceso. Ya, entonces el tema 1 queda cerrado, estamos bien con el tema del cambio de director y el tema del manual de ética. Así que El plan estratégico también, eso también está dentro de lo establecido, la actualización del plan estratégico del CIEP. Yo creo que se ha avanzado en el tema del plan estratégico. Pues no, se ha avanzado tomando ya algunas, creo que se ha hecho alguna reunión en CIEP, ¿cierto? Alguna fecha o algo concreto para no complicarles más, aparte de la carga que tienen, por eso de que nos definan una fecha para presentar no el plan estratégico final, sino conversarlo. Y yo les ruego humildemente que de repente no sea necesaria una sesión, sino que podamos hacer teletrabajo de repente o reuniones, ya para y eso es lo que estamos haciendo en distintas comisiones, estamos haciendo reuniones informales que acelera el proceso y es más ejecutivo. Consejero. ¿Me escuchan? sí. Hola Giovanni, acá desde Punta Arenas. Aprovecho a saludar a Alberto. Lo escuchamos, ¿no? Respecto les quería comentar dos cosas. Una, yo me comuniqué con Contraloría Regional y ellos expresaron la buena voluntad en el sentido de dar la toma de razón. Así que esperamos tener noticias, ojalá esta semana. Esa es una cosa. La otra, respecto al plan estratégico, estamos con reuniones un tanto informales, pero bastante rigurosas. El otro día nos juntamos todos los investigadores del CIEP y se analizó la misión y empezamos a mirar esos temas. Pero nos estamos dando cuenta que eventualmente vamos a necesitar recursos para que este plan estratégico nos ayude a alguna ente que tiene experiencia en este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora. No lo hemos descuidado, estamos trabajando el tema. Lo más probable es que volvamos donde ustedes, consejeros, y ver la posibilidad de tener algunos recursos adicionales para poder cumplir con ese plan estratégico. Eso sería. Gracias, director. ¿Teresita? Presidente, consejeros, lo que se me solicitó fue realizar el informe del estado del convenio de funcionamiento del CIEP. La primera lámina indica que el 4 de marzo del 2024 se obtuvo el acuerdo 6.447 de fecha 4 de marzo del 2024 del Consejo Regional de Aysén, el que aprobó el financiamiento del gasto de funcionamiento entre los meses de enero a mayo del 2024. Posterior a eso, se envía el proyecto de funcionamiento del CIEP para el año 2024 y la ficha de evaluación de fecha 13 de enero y acuerdo 6.447 de fecha 4 de marzo del 2024 del Consejo Regional de Aysén. Aquí dice se envía en realidad porque son las distintas divisiones que deben pasar del gobierno regional y que revisan y ven los antecedentes respecto de estos convenios. El 25 de marzo, mediante la resolución exenta 351 del 25 de marzo del 2024, el Gobierno Regional de Aysén aprueba el proyecto de funcionamiento Corporación CIEP para el año 2024.
Aquí recordarles, consejeras y consejeros, que el primer proyecto de funcionamiento correspondía a la totalidad de los recursos, que en este minuto 1.200 y fracción, y lo que aprobó el Consejo finalmente fueron los 540 millones que se estimaron que eran para el funcionamiento desde el mes de enero al mes de mayo. El 27 de marzo se envía la primera propuesta de convenio para revisión, informando el requerimiento de la garantía del 5% con copia a los jurídicos, quienes ratificaron dicho requerimiento. O sea, hay que contarles que hubo hartas conversaciones con nuestra unidad jurídica y con otros gobiernos regionales que estaban en la misma situación, aprobando convenios de funcionamiento para sus corporaciones o corporaciones creadas por el gobierno regional, y los que habían enviado hasta ese momento, me atrevo a decir que hasta la primera semana de abril habían sido representados. Ninguno había podido firmar convenio, al menos de los que hablamos, para no generalizar y decir todos. No habían podido firmar convenio porque existía esta dificultad, tanto por parte de la Contraloría, faltaba una definición respecto de cuáles eran los gastos de soporte. Por lo tanto, creo que la segunda semana del mes de abril, el primer gobierno regional que pudo tomar razón de su resolución fue el gobierno regional de Los Ríos, que era el que le habían representado por los gastos de soporte, para también poder contestar lo que nos indica el consejero Sepúlveda respecto de la garantía. Y ahí la Contraloría indicó que debía tomarse con garantía, porque más allá de que sea inentendible, que también es algo que nosotros lo entendemos de la misma manera que usted, que es un poco ilógico tener que presentar la garantía. Sin embargo, hoy día quedó así plasmado en la ley de presupuesto que se discutió el año pasado y que finalmente fue aprobada y es la que hoy día nos rige. Por lo tanto, no había opción a que no tuviese garantía. ¿Puedes pasar? Consejera. ¿Puedes hacer? Sí, en realidad quiero hacer una consulta solamente por el tema de los tiempos, como para entender un poquito la lógica de los tiempos. El 4 de marzo, ¿cierto?, nosotros aprobamos el recurso. El 13 de marzo dice, se envía el proyecto de funcionamiento de corporación. ¿Eso a quién se le envía? Es que eso le explicaba, consejera, que se envía de una división a otra división. Ya, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque mira, si del 4 al 27 casi se demoró un mes dentro del gobierno regional, esos son los plazos, ¿cierto? Es que, a ver, solo quiero clarificar algo, que nosotros no es que nos estemos demorando en ese aspecto adrede a la espera finalmente de algún procedimiento que solo dependa de nosotros. ¿Por qué quiero decir esto? Porque como hubo un cambio sustancial finalmente en la ley de presupuesto, que a nosotros como gobierno regional afectaba finalmente la toma de razón de un convenio como este, nosotros estábamos en conversaciones con todos los demás gobiernos regionales, y se lo digo en particular yo porque conversaba con cada administrador de cómo iban avanzando sus convenios. Hasta ese minuto no había una resolución de Contraloría Nacional que estableciera cuál es el criterio fundamental para poder tomar razón con esto. Aspectos como garantía y aspectos otros, varios. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Era esperar finalmente la resolución definitiva de Contraloría, que no es una resolución como resolución, sino que nos dijeran finalmente cómo iba a operar esto para que nosotros avanzáramos con nuestro convenio. Cuando toma razón el convenio de Los Ríos, nosotros comenzamos nuestro proceso. Porque ese convenio tenía como de alguna manera la definición fundamental de cómo iban a avanzar todos los demás convenios a nivel nacional. Entonces, claro, si uno mira los días, uno dice, ¿sabes que estuvo esperando tanto tiempo? Pero la verdad es que no es tan así. La verdad es que nosotros estábamos en la insistencia, de hecho, ayudándolo con antecedentes jurídicos, incluso en este caso a Los Ríos, para poder sustentar de mejor forma este proceso. ¿Dónde estaba la gran discrepancia? En lo mismo que plantea el consejero Sepúlveda. En garantías,
porque nosotros también señalábamos que corporaciones que son propias del gobierno regional o que tienen financiamiento del gobierno regional, no quiero utilizar adjetivos equívocos, pero cómo tú vas a solicitar una garantía para algo que pareciera ser que no tiene ningún sentido. Y es lo mismo que nos pasa con Melinca, es lo mismo que nos pasa con todas las corporaciones que hoy día nosotros estamos trabajando y las que tienen este aspecto más privado. Entonces, aquí podría haber pasado lo siguiente, que nosotros, y tomo el mismo argumento que en general utilizamos cuando en general tenemos representaciones. Nosotros podríamos haber mandado el convenio con anterioridad, sí, pero era lo más probable que ese convenio iba a ser representado. Entonces, evitando esa representación, nosotros esperamos que tomara razón el convenio de Valdivia. Entonces, yo creo que ahí es importante que le mandemos el convenio de Valdivia, porque ahí las fechas, digamos, hacen sintonía finalmente con este proceso. Estos procesos son muy internos, entonces, claro, nosotros podríamos de alguna manera ir informando todo lo que... Pero imagínense, esto lo estamos viviendo, como les digo yo, con todos. Y no es un tema de tiempo. Cuando nosotros en general llegamos y les señalamos que necesitamos apurar un proceso administrativo porque incluye remuneraciones, porque incluye funcionamiento en general de los servicios, no es que nosotros estemos transfiriendo la semana siguiente. Doy otro ejemplo, la identificación que nos está pasando hoy día con el programa Cernatur, que también en su minuto nosotros identificamos de manera urgente, lo subimos a tabla en el mismo acto. Esa identificación todavía no vemos la luz y seguramente la vamos a ver más o menos en un mes más. Pero si no lo hacemos en el momento adecuado, siempre nos pasa que al final de cuentas la semanita, como tenemos una distancia generalmente de 2 o 3 semanas y más los trámites administrativos, se puede transformar perfectamente en un mes entre que uno aprueba un acto administrativo del Consejo Regional y empieza su tramitación definitiva, es que siempre tratamos de que eso sea lo más rápido posible. Yo creo que ahí debiéramos, de aquí en más, solo clarificar y en poner mucho énfasis respecto a que cuando se aprueba un acto del Consejo Regional, decirle claramente cuáles son los tiempos que vienen. Porque en este caso nosotros siempre intuimos que más o menos era esto lo que íbamos a demorar. Eso. Después de lo que pasó con Valdivia, también ahí podríamos relatar un poco, porque ahí después de Valdivia ingresaron todos los demás gobiernos regionales que estaban en la misma situación. Consejera. Sí, presidente, agradecerte, Eric, por la aclaración, porque creo que esto es importante. Es importante la aclaración y aunque lleve un poco de tiempo, nosotros como consejeros y consejeras, a ustedes están aprendiendo, ¿cierto?, a través de esta nueva ley que tiene, yo creo que tiene a todas las regiones las mismas, pero es importante también la bajada de la información. ¿Por qué lo señalo? Yo ayer envié un correo a través de la Secretaría Ejecutiva para solicitar esta información, justamente para no hacer este tipo de consulta, la cual no se me fue respondida. Entonces, a mí me llama la atención porque a lo mejor nos podríamos evitar, ¿cierto?, toda esta conversación, si a lo mejor pudiésemos responder los correos electrónicos o al menos lo que usted acaba de mencionar, poder tener este tipo de conversaciones, porque efectivamente hoy en día tenemos una ley de presupuesto que lleva otros tiempos, otros trámites, y yo igual lo entiendo, Eric, porque son tiempos administrativos y sabemos que es así en el servicio público. Pero creo que es importante las conversaciones y yo ahí lo insto a usted o a Teresita, que es la jefa de división. Yo sé que explican muchas veces a lo mejor lo mismo, pero todos los convenios trabajan de diferentes formas, diferentes tiempos, entonces igual yo ahí por favor le quiero pedir de que cuando se solicite esta información, para no entrar en esto tan engorroso y tener que estar dando las explicaciones correspondientes, poder tener la respuesta a través del correo electrónico. Yo solicité esta información y no se me respondió. Solamente dejar ese antecedente, Eric, pero te agradezco la aclaración. Eso. Señor presidente. Consejero segundo. O sea, cualquier transferencia, supuestamente, después más allá de 60 millones, o sea, para la universidad... 63. 63. La Universidad de Aysén va a tener que, todo lo que le pasemos sobre eso, va a tener que poner 5%. No. La Universidad de Aysén en particular no, porque es una entidad pública, pero sí todo lo que tenga la noción privado, ya sea una corporación de cualquier tipo, una fundación de cualquier tipo, una empresa pública como lo que nos está pasando con la empresa eléctrica de Melinca. La única excepción es que
se excepciona a las empresas en teoría creadas por el Estado vía legal. ¿Qué podría hacerse para soslayar con la misma? Estoy partiendo de ingeniería inversa. Ya, está, ¿no es cierto?, la Universidad de Aysén. ¿La corporación se puede modificar de tal manera que quede como pública? Pregunto. No es necesario que me respondan al tiro, pero... Solo se podría crear por ley. Por eso, por ley, podemos ver el intertanto más adelante, para pensar así en eso, porque insisto que la corporación es un brazo armado del gobierno regional, que no es solo investigación, no es solo desarrollo, sino es mucho más, frente a lo que hemos conversado estos días y hoy día en la mañana con la Universidad de Aysén. Entonces, repensar eso quizás... O sea, solo no sé si es el spoiler, pero se ha sufrido tanto en este proceso que es más bien administrativo desde el punto de vista de las corporaciones de derecho privado que de alguna forma han trabajado con el Estado durante mucho tiempo, que lo más probable es que la próxima ley de presupuesto traiga la excepción para ciertas entidades, y entre esas creo yo que evidentemente van a ser las corporaciones del gobierno regional, con composición del gobierno regional o creadas por el gobierno regional según su artículo 100. Vamos a tener que agregarle un presupuesto de un 5% adicional extra durante el año para que lo tenga para el próximo año de garantía. O sea, la ley te lo permite. En algunos casos lo estamos utilizando. Seguramente con el CIEP vamos a tener conversaciones al respecto. Porque evidentemente no queremos que ese costo sea asociado tampoco a corporaciones que en teoría tienen ya regulado su funcionamiento. Okay. Entonces, no debería ser tema de eso. ¿Consejero Muñoz? Sí, yo la verdad es que discúlpeme disentir sutilmente de todo lo que se ha presentado acá. Yo en lo formal sí. La ley de presupuesto que se aprobó para el 2024 viene con glosas y la ley de presupuesto propiamente tal viene con algunas complicaciones, pero la verdad es que hay que estudiarla bien y resulta que es clarísima en señalar que cuando se trata de entidades privadas tienen que poner una garantía, y en entidades privadas no tenemos que discutir acá si es privada o no es privada, porque eso se lo da su estatuto, su naturaleza, su génesis, su origen, ¿ya? La Universidad de Aysén, la ley la define como una entidad estatal autónoma. Eso le da el carácter de entidad pública. La corporación cultural del municipio es una corporación privada, por definición, por su génesis, por su razón social, por su estatuto. La corporación del CIEP es una corporación privada. La empresa de Melinca, pese a que ser municipal, es una empresa privada. Habían como 3 o 4 dictámenes anteriores a esta administración de la Contraloría, incluso pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que decía que era una entidad privada. Entonces el gobierno regional trata de innovar o sacarle el quite a la ley, y innova con la central diciendo que es una empresa pública, y la representación fue gigante de la Contraloría. Entonces yo creo que son problemas de gestión. El gobierno regional está con problemas de gestión, no está pasando solamente con el convenio del CIEP, está pasando con un sinnúmero de convenios. Yo en una reunión, y se lo planteo de nuevo al administrador regional acá, se lo plantea a la gobernadora que hay que hacer algo, hay que reforzar los equipos, hay que hacer algo, pero no nos podemos pasar todo el año con este tipo de problemas. El presupuesto del CIEP viene definido en la ley. Entonces es tan sencillo como hacer el convenio, dando cumplimiento a las nuevas estipulaciones de la ley de presupuesto, que dice que tiene que poner una garantía, pero a la vez dice que hay que incorporar ahora ciertas cláusulas nuevas que hay que dejarlas establecidas en el convenio, ¿ya? Y temas que hay que avanzar, pero si nos ponemos a esperar que todas las regiones lo hagan para después hacerlo nosotros, ustedes mismos, Eric, se han jactado en oportunidades anteriores que hemos estado a la vanguardia y ahora vamos a la retaguardia, ¿ya? Y entonces vamos a la retaguardia en gestión, en ejecución, en todos vamos a la retaguardia. Entonces es algo, no es subjetiva, no es subjetiva, Eric. Llevar un 33% de resoluciones representadas por cosas formales, ese dato está malo. Formales, Ese dato no de es, todas las que hemos visto. Yo te puedo dar razones. Mira, hoy llegó una resolución, tiene más datos que nosotros. llegó una resolución hoy de toma razón con alcance. ¿Y cuál era el alcance? Que el código VIVE estaba malo, que correspondía a otro programa.
Entonces, enfoquémonos a lo que estamos, sí, a lo que estamos viendo. y en ese sentido, sí, porque hay problemas de gestión, po. Porque si cuando al CIEP se le dice formule su programa y no se le da un presupuesto, cuando nosotros ya habíamos aprobado el presupuesto para el CIEP en diciembre, y hacen al CIEP, al equipo del CIEP trabajar por la nada, generándose una expectativa de un presupuesto superior al que iba a venir en la ley. Y nadie se comunicó con ellos. La unidad técnica, la contraparte técnica nuestra es la DIPLAE. Más encima el jefe de DIPLAE es director del CIEP. No les informa cuál iba a ser su presupuesto oficial. Los hacen trabajar de gusto. Ingresan un programa que después tienen que modificarlo y ajustarlo al nuevo programa. Entonces yo creo que tenemos también que mejorar ciertas cosas dentro del gobierno regional y la gestión del gobierno regional, porque si no estamos generando problemas al CIEP, no solamente al CIEP, sino que a un sinnúmero de otras entidades. Y respecto a la segunda cuota, yo creo que el CIEP ya ha dado muestras de que ellos están cumpliendo con la parte que a ellos les corresponde. El tema del directorio es un tema interno nuestro, que no escapa, digamos, a lo que las competencias o la labor del CIEP. Por lo tanto, yo creo que la segunda cuota también, cuanto antes debiéramos darle proceso para aprobar la presidenta. Gracias, consejero. Teresita. ¿Tú tienes otro? Sí, presidente, lo que pasa es que... Espere que está la consejera. Sí, presidente, lo que pasa es que hay una moción del consejero Magnier, entonces yo creo que hay que apoyar, hay que llevar a votación la moción. Que De transferir la... de solicitar a la gobernadora que ponga en tabla, ¿cierto? La segunda cuota. Sí, cuota. pero podemos terminar para Sí. que termine la Sí, presentación, pero solamente porque es referente, digamos, a lo... Sí, a lo presidente, no solamente el alcance Ya. de que hay una moción y solicito que tenga bien llevar esa moción adelante para votar. Ya. Consejero, Sí, adelante, director. lo que plantea el consejero Sepúlveda es muy cierto respecto a esto de la garantía del 5%. La verdad es que no tiene mucho sentido para una corporación que es del gobierno regional. Solo quería decir que se puede hacer la gestión con la SUTERE para que se incorpore ese 5%, y ahí necesitamos el apoyo político, puede ser de nuestros diputados, senadores de la región, porque, por ejemplo, con la ANID, en algún minuto a los centros regionales no se nos permitía, por ejemplo, postular para recursos para equipamiento. Y ahí se hizo una gestión y ahora sí podemos postular a recursos para equipamiento. O sea, hay una cierta flexibilidad, pero hay que hacer la gestión, y ahí les pediríamos ayuda a ustedes también para llevar adelante eso y no tener que estar asignando este 5% que realmente nos pesa. Eso, gracias. Gracias, director. Continúa. Ya. Continuando con la tramitación, bueno, quedamos en el día 27 de marzo de 2024, donde se envía la primera propuesta de convenio para revisión. Dale nomás la siguiente. El día 10 de abril, el CIEP remite póliza de garantía luego de una propuesta de letra que no fue aceptado dado que no cumplía con los requerimientos normativos. Acá hubo un primer intento de garantía que no cumplía con que pudiese ser cobrado... sí, pero es otro el término que utiliza la ley, pero no cumplía, por lo tanto fue presentada la póliza de garantía y nosotros realizamos la revisión de esta garantía, la revisa tanto de PIR, DAF y jurídica. El 15 de abril se recibe por parte del CIEP el convenio firmado digitalmente mediante correo electrónico, se tramita la revisión y la avisación de jurídica para posteriormente tramitar firma de gobernadora regional. El 18 de abril se tramita en los sistemas nuestros la resolución afecta que aprueba el convenio con los correspondientes anexos, y posterior a eso, ese mismo día, Jurídica solicita que se realicen cambios de fondo y de forma respecto del convenio.
El 19 de abril se remite nueva propuesta jurídica, obteniendo su aprobación el día lunes 22 de abril del presente año. El 23 de abril se envía nueva versión del convenio a firma del CIEP. El 29 de abril se recibe por parte del CIEP el convenio firmado por ambos representantes legales, lo que permite iniciar la tramitación de visaciones y firmas. El 3 de mayo del 2024 se inicia la tramitación de la resolución afecta que aprueba el convenio. El 6 de mayo se emite la resolución afecta 66, siendo ingresada a trámite de toma razón el día 8. El plazo de 15 días hábiles se cumple el 31 de mayo de 2024. Esas son las fechas para informar. Consejera Inés. Gracias, presidente. Sí, en realidad, hace un rato atrás hice una consulta. Me gustaría escuchar el CIEP respecto a cómo ellos han podido cubrir, ¿cierto?, sus gastos con los pagos, a los pagos hacia los profesionales o el funcionamiento del CIEP. Porque vuelvo a insistir, cuando a nosotros se nos llegó este tema tabla, era de una premura absoluta. O sea, a nosotros prácticamente nos dijeron, ya no hay financiamiento para los profesionales, el pago de los profesionales. Y yo creo que, humanamente hablando, todos los consejeros y consejeras, más allá y con el respeto que ustedes se merecen, ¿cierto?, respecto al trabajo que realizan, a nosotros lo que más nos preocupó como consejeros y consejeras era el pago a los profesionales. Porque sabemos que detrás de esa persona también hay familia, hay gasto, hay compromiso. Entonces, me gustaría saber qué ha pasado con el CIEP durante este tiempo, que no se han logrado transferir estos recursos. ¿Cómo ustedes han podido apalancar, por así decirlo de alguna manera, este tema que era tan sensible en ese momento? Gracias, consejera. No, y lo sigue siendo. Yo le pediría a Angélica si puedes como más o menos contar cómo, digamos, que se han paliado esa situación crítica. Sí, gracias, consejera, por la pregunta. La verdad que la situación de CIEP del mes de febrero y del mes de marzo al día de hoy sigue siendo igualmente crítica respecto a los recursos de funcionamiento. Si bien en años anteriores muchas veces estos recursos se aplazaban cierto tiempo, que yo recuerde nunca llegamos al mes de mayo. Y eso ha sido complejo para el que el funcionamiento del centro pueda funcionar óptimamente. Hoy día las remuneraciones de todos los trabajadores del CIEP están siendo pagadas con recursos que no provienen del gobierno regional. Y esto es una decisión que toma también desde directorio y dirección ejecutiva, porque hay contratos de trabajo con los trabajadores que debemos cumplir. De lo contrario, también estamos expuestos como centro a demandas por parte de nuestros trabajadores. Y por cierto que ahí el problema sería mucho mayor que el que ya tenemos. Entendemos que hay cambios en la ley de presupuesto, pero no podemos estar firmando convenios 2 veces para que finalmente sean ratificados. Creemos que igual es importante la comunicación directa con la dirección ejecutiva, con la subdirección de administración por parte de los colegas del gobierno regional, que nos permitan a nosotros poder también tomar ciertas precauciones, adelantarnos a determinadas cosas que en definitiva podamos ir dando respuesta a nuestro funcionamiento. Y hoy día optamos por el pago de servicios básicos, que es lo que podemos ir pagando, pero estamos terminando o a mediados del 5º mes del año y hay muchos gastos planificados, muchas actividades que se han ido mermando en la medida de que no disponemos de los recursos. Gracias. Consejera Sepúlveda. Dos ítems respecto a la directora de Finanzas y de Administración y Finanzas. Esta es una corporación del gobierno regional y como tal debería tener una comunicación expedita con el Ejecutivo. O sea, no me cuadra esa burocracia porque está al servicio de la región, entonces no me cuadra esa burocracia interpares. Entonces,
es tener como una burbuja allá y una burbuja allá. ¿Qué fue lo que pasó? No tengo idea, pero eso ha sido el conflicto de un principio. Esto no es un capricho personal, distinguido presidente, no ha sido, porque la información que he tenido yo de muchos años es justamente el gobierno regional, no el actual ejecutivo, generó esa burbuja y nunca hubo esa comunicación y tenía que venir el director empoderado con todo esto para pelear por los recursos y después pasaba piola. En términos españoles, vulgares, piola, no sé si ya lo entiende, pasaba claro. Entonces, esa dinámica cultural, ustedes son parte del gobierno regional, no sé si me entienden, son parte de la familia, entonces, y eso es lo que estamos tratando de llevar esto a armonizar, a sincronizar, a no algo aparte. Y va en eso recíprocamente el servicio que nosotros tenemos que brindarle a ustedes y ustedes que tienen que brindarlo recíprocamente. Y eso ha sido todo este dime y direte, en el fondo, este remesón, que no ha existido otra forma de hacerlo que manejar a través del presupuesto. Lamentablemente es así. Pero yo no soy partidario, usted no tiene relación con eso, de acelerar una aprobación urgente del segundo cuota mientras no resolvamos el tema de los directores, porque si no, esto va a quedar establecido nuevos directores por 2 años más, y lo que queríamos nosotros, cambiar el enfoque, la estructura, la visión, ¿ya? Que es un tema nuestro, pero tiene incidencia, no podemos tomarla a la ligera, y cuando digo a la ligera, no estoy diciendo a 2 meses más, no, porque ya viene, en la demora ya viene, va a estar aprobado los recursos y ustedes van a tener esos recursos para trabajar 4 meses. Y nosotros de aquí a un mes más tenemos que tener claro ese cambio de directores y directores adecuados, regionales, ¿no es cierto? Y con lo que planteamos, quien pone la plata pone la música. No es mi plata, pero es del gobierno, es del Estado. Y en eso va de nuevamente, ¿no es cierto?, esos 5 directores que exigimos, ¿ya?, que sean nombrados en relación, en concomitancia justamente con la gobernadora y nosotros, para que nos represente realmente lo que queremos. Y a eso sumado nuevamente con una estrategia acoplada a ese rescate de la Universidad de Aysén. O sea, aquí nos estamos fragmentando, queremos que salgan adelante, queremos que esto sea estable, queremos que les den el fruto, entiéndanlo, no es un factor de coerción, de amenaza, de capricho, de poder. Ay, no, es simplemente volver a las bases y que nos sirva y nosotros le sirvamos, que haya reciprocidad. Pero el gobierno regional o el ejecutivo tiene que, no quiero decir poner las pilas, entender que ustedes son primos nuestros. Nosotros los creamos, nació el alero, y mientras no se entiendan y se les ve como burocracia, entes distintos, que me importa un bledo lo que les pase, estamos mal, ¿ya? Y nosotros el único propósito que hacen es poner orden y que nos sirvan a nosotros como buenos consejeros a los consejeros, como buenas visiones a los consejeros, que sean en la entidad de estudios que nos entregue insumos para tomar decisiones a largo plazo. Ese es el principio básico para que lo entiendan. No es un capricho de poder, no es un capricho de juego, quién gana a quién, pero aquí hay cosas compartidas de mucho tiempo. Gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Teresita, ¿cuándo entonces va a terminar la presentación respecto al informe de estado de transferencia? Sí, consejero, ahí solamente comentarles que estaba buscando información de cuándo, de los temas que revisamos en conjunto con los otros gobiernos regionales, y el día 8 de abril nosotros sostuvimos una reunión con la Contralora General de la República, con el gobernador de Arica y con el gobernador de Los Ríos, para poder revisar cómo iba a proceder respecto de las corporaciones, la Contraloría Regional, para que hubiese solo un criterio en los organismos regionales del ente Contralor, para poder unificar criterios y que los convenios que entraran desde esa fecha en adelante pudieran ser tomados de razón y no se afecte no se afecte con una representación cada uno de los convenios. Encontré aquí justo el enlace de cuando me citaron a esa reunión y ahí participé, y pasó 1 semana o 2 semanas y se tramitó el de 1 semana, creo, el de Los Ríos. Gracias, Teresita. Bueno, ahora queda un tema pendiente. Yo respecto a esto encuentro que hay una falta de comunicación, ya se ve claramente, también hacia la comisión, de algo que fue que se tenía que
que aprobar con total premura y rapidez por el tema de los funcionarios, que ahí comparto, se sacaron muchos consejeros, priorizó eso, la parte humana, por sobre lo político, y hoy día nos pillamos con algo que no teníamos ni idea, Eric, ahí lo tengo que decir porque es una comunicación enorme hacia la comisión. ¿Ya? Tal cual como en su momento hubo premura y hubo presión, hoy día nos enteramos algo que se podía haber conversado harto. Por último, por tu parte como administrador regional, habernos informado a la comisión. ¿Ya? Yo creo que es lo mínimo la comunicación por parte de lo que quiero mencionar. Y bueno, el tema 2, el punto 1, informe sobre medidas para la renovación de los directores representantes del gobierno regional. Ahí no sé quién va a exponer. ¿Tú, Eric? No, lo que dije al principio, yo vengo a establecer una conversación, yo no tengo una presentación, nosotros estamos preparados para el próximo consejo hacer una propuesta, vengo con el mandato de la gobernadora a escucharlo, a ver. O sea, nosotros teníamos un compromiso, y eso fue cuando sesionamos, que fue el 4, la gobernadora en este caso dijo que Francisco Lara iba a hacer la conexión con la comisión. Yo con Francisco he tratado de hablar 3 veces, hasta el día de hoy no nos pudimos juntar, no por falta de voluntad mía. Ya él me ha quedado en responder y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y era de pasar de 2 a 5 directores, ya que esa era la idea. Entonces, eso conversar y lo mismo que no lleguemos con algo para aprobar sin conversarlo antes, porque si no al final nos vamos a dividir más y no vamos a llegar a ningún acuerdo. O sea, van a haber más problemas que beneficios. Yo entiendo y espero tratar de, no sé si graficarles es el término a utilizar o el adjetivo a utilizar respecto a la composición finalmente que puede tener un directorio del CIEP con una mayoría en teoría, entiendo lo que se busca, una mayoría del gobierno regional. Y que incluye evidentemente el nombramiento, la propuesta de la gobernadora y en este caso el nombramiento del Consejo Regional. Hoy día, si mal no recuerdo, el directorio, en realidad comenzar por cómo funciona finalmente el CIEP, ¿cierto? El CIEP tiene en teoría una asamblea que tiene la potestad del todo, ¿no? Esa asamblea tiene socios de distintas características, ¿no? Lo dice su propio estatuto, ¿cierto? Desde el punto de vista de los socios honorarios, los socios activos y entiendo que los colaboradores, ¿no? Tienen como 3 figuras. Esas 3 figuras entiendo que se están utilizando 2 de aquellas. Se buscó una figura en un inicio, una figura bastante reducida porque en general la asamblea de socios tiene su composición después en el directorio casi en términos iguales, ¿no? Yo creo, no conozco esa historia, pero yo creo que tenía que ver un poco con darle mayor eficiencia o eficacia finalmente al funcionamiento del gobierno más corporativo y finalmente del CIEP, ¿no? La composición en el minuto en que se logra finalmente una composición de un directorio a través de una asamblea, hoy día entiendo que tiene la composición de 3 miembros del gobierno regional, un miembro de la ANID, ¿cierto? Y 5 miembros que vienen de la propia asamblea, ¿no? De los socios, digamos, de la asamblea. Y esa es la composición del directorio, por lo tanto tiene una composición de 9 miembros. Esos 9 miembros, nosotros elegimos en teoría 1/3 de esos 9 miembros. Podemos elegir como mínimo 1/3 para poder otorgar recursos y ser parte de un directorio, digamos, de una composición de una corporación como esta. Nosotros estamos eligiendo evidentemente 3, en el estatuto aparecen 3. Si nosotros quisiéramos subir esa composición, la lógica te dice que tienes que subir el número de miembros en la asamblea. Yo estoy actuando solo en lógica, ¿no? Lógica, digamos, de como los pasos que debiéramos seguir. Entiendo además que los estatutos son modificados por asamblea. Por lo tanto, el primer paso para lograr aquello debiera ser subir el número de personas que son parte de esta asamblea y posterior a eso hacer modificaciones de la corporación. Sacando en matemática simple, si yo quiero obtener 5,
lo mínimo que necesito son 14 miembros. ¿No? Sí, puede ser. Pero más o menos es, ¿no? 14, ¿no? Sí, 14. Para obtener 5 miembros en el directorio corporativo. Y eso hace que los demás, digamos, se compongan de manera también igualitaria. Si por el contrario quiero seguir finalmente manteniendo 3 o subir a 4, o sea, supongamos que subamos a 4, necesitamos subir a 11 por lo menos en el órgano corporativo. Ojo, estoy hablando de los mínimos que establece la ley para poder ser parte de un gobierno corporativo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que hay varios pasos más para poder lograr el objetivo que plantea esta comisión. Si alguien tiene una receta distinta, bueno, la podemos conversar ahora. Yo siento que desde el punto de vista del espíritu de la corporación, me parece que entiendo que uno vamos empujando a la mayor eficiencia. Cuesta en general que el directorio, entiendo yo, no he sido parte de esos ejercicios, pero cuesta que el directorio se reúna, cuesta en general que podamos avanzar en ese trabajo que es un poco más eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero poner en discusión. Si estamos dispuestos a aquello, nosotros estamos con la idea de avanzar, pero hay pasitos que hay que dar. O sea, primero tenemos aliados para sumarlos a la corporación con esas características, tienen algunos requisitos. Pueden ser personas naturales también, pueden ser personas jurídicas, pero hay que unir más personas a la composición de la asamblea y que eso finalmente permita hacer una modificación del directorio y que eso también permita hacer una nominación distinta. Entonces, esa es la discusión que se abre. Ahora, otro punto. Si uno quisiera hacerlo de forma distinta, o sea, también con los antecedentes que manejo yo, insisto, es parte de una conversación más que de algo que tenemos zanjado. Con los antecedentes que manejo yo, uno podría perfectamente decir que los 5 directores nominativos del gobierno regional. Significa que debieras restar a los demás de manera estatutaria, y entiendo que esos demás son 5 que vienen de otras instituciones. Entre esas está el Austral, ¿cierto? Concepción, Línea, entiendo que Intesal, y me falta uno. INEA, no me acuerdo, no recuerdo cuál, pero son 5, esos 5 tienen una composición. Entonces, si uno quisiera finalmente decir queremos 5 directores como gobierno regional, significa que tienes que restar de esos 5 algunas entidades que no serían parte de ese gobierno corporativo. Esa puede ser otra salida, pero también pero entonces, si usted está pidiendo eso, dígame a quién de estas personas sacamos de estas instituciones, más que estas personas, estas instituciones tenemos que sacar yo como dato, después que tuvimos el 4, le escribí a Francisco Lara el 12 de marzo. Hola consejero, estoy fuera de la oficina, llego y veo la disponibilidad. Después el 19 de marzo. ¿Cuándo vamos a ver el tema del CIEP? Para ver esto mismo, para trabajarlo con tiempo y con todo. Hasta el día de hoy no me he juntado. Me dijo, la última vez me dijo, lo conversaré con Eric para que acordemos fecha. Eso fue segunda vez, el 19 de marzo. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta para podernos juntar con la comisión, que fue lo que pedí y lo que acordamos en ese día que la gobernadora lo designó ahí. Entonces, para que quede eso igual como antecedente. Consejero Muñoz. Sí, yo respecto a lo que plantea Eric, su análisis, yo difiero un poco. Yo creo que hay que darle una vuelta jurídica porque el estatuto es claro. El estatuto dice que un mínimo 3 puede nombrar el gobierno regional, pero por otra parte está la ley de gobierno regional y la ley de gobierno regional establece un mínimo. 1/3. ¿Cuánto? 1/3. 1/3. ¿Ya? Por lo tanto, no significa que nosotros tengamos que quitarle a otros la representación, porque es un mínimo de 1/3 y podemos tener mínimo, claro. Por lo tanto, más. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que la ley de gobiernos regionales es una ley de rango constitucional, es orgánica constitucional, por lo tanto está por sobre el estatuto del CIEP, que es un estatuto. Por lo tanto, lo que rige acá es lo que dice la ley orgánica nuestra. Y nosotros, sin modificar estatuto, podemos perfectamente pedir que se nombren 5. En mi interpretación hay que darle una vuelta jurídica, pero
pero El estatuto del CIEP igual hace referencia evidentemente a la normativa nuestra, habla del 100 y del pero no 101, significa quitarle a los demás. Y Es señala- una facultad que tiene el gobierno y nacional. señala la composición, el estatuto señala la composición. Pero si no, recuerdo nosotros quedamos con, lo vuelvo a mencionar, quedamos en ver todo esto, tema de estatuto, ver cómo se podíamos llevar a 5 directores, todo del Sí. día 4 de marzo. Así es. Y hasta el día de hoy, Ya lo habíamos analizado. Eso. eso ya lo conversamos. Y la gobernadora dijo que lo viéramos con Francisco Lara, que nos pudiéramos juntar para ver la forma, para que cuando llegara el tema, la segunda cuota, tuviéramos esto resuelto. Hasta el día de hoy no se ha hecho nada, y no por falta de voluntad de la comisión. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Consejero Sepúlveda. Querido administrador, habiendo voluntad se puede hacer todo. Si hay que sacar a uno u otro, uno lo conversa. Lo cambiamos, conversado con Luis Felipe Elizalde, en línea, puede alejarse, Valle puede alejarse. ¿Y por qué? Vuelvo a reiterar. No es que nosotros los consejeros queremos estar ahí, no podemos estar. Nosotros queremos buscar gente regional con interpretación del espíritu que queremos darle para que estén allí en representación del gobierno, en concomitancia con la gobernadora, no haciendo gallitos, que se aporte. Entiéndame, esto no es una lucha ideológica, no es una lucha política. Segundo, está hablando, ¿no es cierto?, de la asamblea. La asamblea es una mística, son los socios, son los aportes. Si es por aporte, nosotros estamos aportando el 90%. No sé si me entiende el concepto. Entonces, le pido que abra la mente si tiene la voluntad o no tiene la voluntad. Porque esto se puede hacer y zanjar rápidamente habiendo voluntad, ya modificamos, viendo, decir, lo vamos a hacer. Nosotros estamos poniendo la luz. Y después si la Universidad de Concepción dije, yo pongo el terreno, bueno, nos vamos al terreno que nos ofreció la Universidad de Aysén a hacer algo acople y se hace algo autónomo sin tener esa presión permanente, pero es una cuestión de voluntad, de autonomía regional, no es ideología, por favor, esto es gestión, es alta gestión para que los recursos lleguen rápido, para que tengan esa tranquilidad del CIEP de tener una visión común hacia dónde vamos y no estar más entrampándonos con esta cuestión, porque nos plantea un discurso así para allá, ya lo conversamos ya. Para nosotros no tiene validez la opinión de Francisco Lara, no es creíble, ¿ya? No es creíble, por eso mismo solicité que es una persona incumbente, que sabía todo esto, sabía el atraso, pero nunca, no le dan cuero para representar al gobierno regional, ¿no es cierto?, ante un organismo tan importante. Entonces hay que decirnos las cosas como son. Acá no es una lucha contra usted ni contra la gobernadora, acá es sentido común, señor administrador. Es sentido común, y eso es lo que le pido, sentido común, estamos pidiendo algo, queremos la mayoría de nominación en conjunto, ¿no es cierto? No unilateral, sino está la gobernadora y está por nosotros, llegamos a acuerdo con un listado de 15 personas y vamos viendo quiénes nos van a arrastrar que estén comprometidos y no tengan que estar viajando. Es así, es simple, que cuesta ceder si esto es una lucha. Ya, ¿Puedo opinar? Pues, director. Se fue la señal, parece. Primero quería hacer algunas precisiones. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, quisiera hacer algunas precisiones. No es efectivo que el 90% de los recursos vengan del gobierno regional. Tal vez eso ocurrió a fines del 2022 cuando se entregaron recursos adicionales por primera vez al CIEP. Usualmente nosotros operamos con un porcentaje bastante importante que viene de la NIT. Así es que ellos también tienen un aporte importante. Después el tema de Alto Baguales es lo único que tenemos, entonces plantear que nos podemos cambiar de un día para otro. No he dicho que un día para otro, perdón, no he dicho que un día para otro, jamás he dicho un día para otro. Sí, está bien, pero es que se está poniendo el tema de aprobar el presupuesto, entonces, pero yo a lo mejor sugeriría, consejero Sepúlveda y consejero, que tal vez debiera haber una reunión con los socios del CIEP y tratar de este tema. Ahora, yo lo que sí les puedo garantizar es que cuando el gobierno regional ha puesto recursos, sea FIC, adicionales al funcionamiento basal, digamos,
nosotros cumplimos con lo que se nos pide. No es que tomemos los recursos y se ocupen en otra cosa, se ocupan en lo que nos pide la región que hagamos. Y creo que prueba de ello está en los proyectos de energía que estamos ejecutando, los proyectos de pesca, etc. Entonces, tal vez lo que hay que hacer es ver, y de hecho, una de las razones por las que estoy en Punta Arenas, mañana me junto con la Seremi de Ciencia, es porque queremos establecer, proponer, tener un sistema donde trabajamos muy cercanamente con las seremías, de tal forma de hacer las masas críticas que se necesitan para abordar problemas en el área de pesca, en el área de agricultura, en energía, etc. Entonces, tal vez para resolver esto lo mejor posible, plantearnos una reunión, que ustedes se planteen, perdón, yo ya estoy saliendo, pero se planteen una reunión con los socios del CIEP y se haga un round table que dure 1 o 2 días, como lo hicimos la otra vez, ¿se acuerdan que fue? No sé. Lo doy como una opinión, digamos. Ya, gracias, se cortó la última parte, pero... ¿quién tenía la consejera Inostroza? Sí, presidente, en realidad, bueno, a raíz de lo que he escuchado yo, de verdad igual lamento la situación, porque siendo que la gobernadora regional dio la instrucción de poder realizar este trabajo, hasta fecha no se ha hecho y no se ha podido llevar a cabo, ¿cierto? Y lo lamento porque igual había una moción del consejero Omar Muñoz y ustedes ven que están las voluntades, pero así todo no podemos seguir avanzando cuando por una parte ustedes cumplen, el gobierno regional no cumple tampoco con el trabajo que encomendó la misma gobernadora regional con los consejeros y consejeras de esta comisión para poder llevarlo al plenario. Yo de verdad lo lamento porque ustedes comprenderán que también nosotros aquí tenemos, ¿cierto? Hay voluntades y hay palabras. Y no sé ustedes, pero a mí me enseñaron que la palabra es fundamental en la vida, aunque creo que también en los papeles escritos sirven mucho, pero aquí hay un trabajo que se realizó y había un compromiso y la gobernadora encomendó claramente el trabajo a don Francisco Lara, situación que no se ha hecho, o sea, yo soy parte de la comisión, no se ha hecho con el presidente, menos con parte de la comisión, ustedes comprenderán. Y lo otro, mi preocupación es que en su oportunidad se estaban pidiendo 1.291 millones de pesos y fracción, no recuerdo exactamente el monto, y se parcializó, ¿cierto? Hay un convenio que se firmó, que ahora va a tener que tomar uso de la Contraloría, uso de razón la Contraloría, pero mi preocupación, presidente, es que ya si el CIEP está en una situación crítica, ¿hasta cuándo funcionaba con la primera cuota que se debiese haber transferido? ¿Hasta cuándo se firmó ese convenio con esos recursos? Creo que debe, porque claro, o sea, por el monto, ¿cierto? Debe tener alguna fecha de caducidad el primer convenio, porque como transferimos una parte, debe ser un convenio por los 540 millones de pesos, después irá a hacer los segundos, pero me gustaría saber hasta cuándo se firmó ese convenio, porque si la situación ya es crítica y todavía no hemos logrado transferir los recursos, es complejo. Entonces me gustaría saber de parte del CIEP o de parte de Teresita la fecha exacta de cuándo se termina ese convenio firmado. Gracias, consejera. Teresita, Eli, no sé. Sí. Consejero, lo que consulta la consejera Inostroza, la fecha del convenio quedó al mes de julio, para evidenciando que lo que vamos a tener que hacer es una posterior modificación de convenio que va a ir a la Contraloría por la suma de los siguientes meses. Claro, el problema es, presidente, disculpe, el problema es que si no avanzamos, administrador, con este tema, no van a estar las voluntades tal vez para poder seguir con la segunda remesa. Entonces yo creo ahí, administrador, igual con todo el trabajo que usted desarrolla, con las buenas voluntades, porque esto es todo buena voluntad, usted lo sabe, ¿cierto? Entonces nosotros igual como consejeros yo creo que el mínimo de respeto es el trabajo nuestro, porque de verdad la gobernadora, y usted lo sabe, le encomendó a Francisco Lara que de aquí, y de hecho creo que era mayo que teníamos que tener listo este trabajo, hoy día de hecho ya teníamos que tener listo esto del directorio,
y han pasado meses y no ha pasado, ni siquiera hemos tenido alguna reunión, al menos con el presidente. Sí. Y a mí eso me preocupa porque después, claro, a lo mejor se va a subir, cierto, la segunda remesa tabla, pero va a suceder esto que está pasando ahora en la comisión, porque a lo mejor nosotros como consejeros de la comisión lo estamos planteando, pero usted sabe que no somos 5, somos 14. Entonces, si el trabajo no se realiza o no se realizó, a mí de verdad me llama la atención que siendo algo tan importante para la región, porque la gobernadora siempre ha puesto hincapié y énfasis en eso, o sea que la investigación es sumamente importante y lo hemos visto, nosotros hemos viajado hasta Punta Arenas y lo hemos visto, entonces me llama la atención que esto esté pasando así como si nada, y necesitan recursos para poder trabajar, para funcionar. Solamente eso. Y me preocupa porque no vamos a poder seguir con la segunda remesa. Yo lo lamento de verdad, o sea, yo era una de las personas que ustedes vieron, quería apoyar lo que estaba señalando el consejero Omar Muñoz, pero si bien así todo no se ha logrado realizar este trabajo con nosotros, para el tema del directorio es como, o sea, tengamos un trabajo en conjunto y para que todo esté equilibrado y no tengamos problemas después cuando llegamos a las votaciones de la comisión y más el plenario. Eso, presidente. Gracias, consejera. Bueno, están presentados los temas. Yo no sé, administrador, en qué vamos a quedar. A ver, no sé si la palabra es salida, pero yo veo en realidad que en general estamos entrampados en una situación que me parece que, no sé si es de simple despacho, pero hay una conversación que pareciera ser necesaria evidentemente con parte de los socios que están presentes en esta corporación. ¿Por qué? Porque en definitiva, como hay un conjunto de socios que, mal no recuerdo, son 10 o no, 11, 10 deberían ser activos, no sé, activos 9, entiendo que de universidades tanto de Montana como de Córdoba, entiendo que las dejamos en algún momento, tomamos la decisión de dejarlas como en un segundo orden, y después todo lo demás se expresó finalmente como un segundo relato a nivel de directorio. Entonces, de ese directorio hoy día hay que, si nosotros quisiéramos 5, hay que hacer una modificación, entiendo, del estatuto. El estatuto se modifica por la asamblea, y esa asamblea tiene que reconocer finalmente que el directorio, entiendo yo, pasa a una composición distinta, que el gobierno regional solicita en este caso una composición de 5 miembros en ese directorio. Y la pregunta del millón es quién finalmente sale de ese proceso. Y eso es lo que hay que conversar hoy día. ¿Quiénes salen para que el gobierno regional pudiera entrar con 5 miembros? Esa es la salida más corta. La salida más larga, le había planteado al principio, que era subir finalmente el número de miembros a 14 para que pueda componer el directorio de una forma distinta. Consejero, lo escucho para ir, voy respondiendo enseguida. Es muy simple. ¿Cuántos han aportado? ¿Cuántos son socios parásitos y cuántos son socios activos? Punto. Cuando digo parásitos, porque están ahí, la imagen y cuántos son los que aportan. Y lo que aportan. Pero por favor, ¿puedo hablar? Cuando digo el parásito, es que está ahí nomás, no aporta nada. Y hay otros que aportan, si bien no aportan monetariamente, pero aportan con redes, aportan con contactos, aportan con proyectos. Entonces eso hay que definirlo nomás, nada más, porque ser miembro del directorio da un estatus, y hay que definirlo, quiénes son los que han aportado, o están porque le dan un estatus, y eso se puede definir, sí. Es simple, se puede definir, es cosa de voluntad, de análisis, cada uno sabe quién ha aportado y quién no, nada más que eso. ¿Ya? Y el gobierno regional tiene el toro por las astas, así de simple. Es eso, es voluntad nomás, nada más. Y si nos estamos preguntando, ya llegamos a un eje maestro, ya llegamos a una base común, definir de los 9, ya necesitamos 2. ¿A quién sacamos? Punto. A línea, molesto, si lo están sacando a línea, lo tenemos al lado, vamos a poder seguir trabajando con ellos en conjunto, si u otro. Que eso es lo que estamos pidiendo, 5. Pero nosotros no lo vamos a definir, lo vamos a definir en conjunto. Eso se me entiende, va a ser virtuoso y va a ser mejor. Bueno, yo siento que la conversación más fina tiene que ver finalmente con los socios, de cuánto efectivamente aportan en el proceso. Yo creo que la historia tampoco comienza hoy día, hay génesis de esto
miembros mucho más activos en un inicio, que de alguna manera fueron cayendo en el proceso por distintas cosas que fueron pasando en este relato del CIEP. No olvidemos que el CIEP nació el año 2013, 14, por ahí, ¿no? 13, 14, ¿no? Como corporación al 2015. Sí, como corporación del 2015. Entonces, por lo tanto, hay un relato pero usted me pidió que lo escuchara. Sí. Escuché. Y en ese sentido uno pudiera decir, por ejemplo, cuál es el aporte que hoy día efectivamente está haciendo la Universidad de Aysén. Y uno podría decir, ¿sabes qué? Si tú cuantificas el aporte, pareciera ser poco. Estamos hablando que la Universidad de Aysén fue el último en ingresar, y pareciera ser muy relevante que ellos tuvieran un rol protagónico en el CIEP, por ejemplo. Por eso digo que es bastante subjetiva finalmente la posición que uno pudiera dialogar en ese espacio. El INE también tiene aportes de colaboración, tiene investigadores también, entiendo, trabajando en varias iniciativas que ha desarrollado el CIEP y que está desarrollando. Por eso digo que creo que es una conversación bastante sincera, pero también hay que entender que en ese proceso hay gente que te puede decir, ¿sabes que yo no quiero ser más parte de esto? Porque me parece que el modelo no va en el sentido que yo pretendo, que la institución pretende, la institución que yo represento finalmente pretende avanzar. ¿Y por qué quiero hablar de aquello? Porque cuando entramos a hablar del fondo de la discusión, que finalmente los objetivos que tiene la corporación, entramos en un ámbito bastante distinto. La corporación tiene parte de objetivos que ni siquiera han sido parte de discusión de este espacio, que es lo que queremos de la corporación, etc. Entonces yo ofrezco que tengamos un espacio con los distintos miembros del CIEP como institución, que ellos determinen finalmente quiénes participan de ese espacio, determinemos quiénes serían parte de esa composición y que avancemos finalmente en el nombramiento de los 5 miembros del gobierno regional, que también seguramente van a tener condiciones. O sea, yo creo que una convicción no sé si personal, pero fundamentalmente la gobernadora en el momento que decidió proponer en nombres para el CIEP, propuso solo investigadores. Y eso también es una visión que nosotros seguimos promoviendo. Pueden haber estado en distintos ámbitos, se desarrollan fundamentalmente en gestión, pero conocen de ciencia, que a nosotros nos parece lo más relevante en esta discusión. Pero eso viene ya más en la conversación más fina. Aperturados nosotros, insisto, al modelo de 5, creo que nos falta una conversación con los demás actores, que debiéramos convocarla con prontitud, ojalá, no sé si la próxima semana, pero con prontitud con los demás actores. Sería bueno. Y ver también los intereses que tiene cada uno en la corporación. Y hay gente que te puede decir perfectamente, no, sabes que yo justo me pillaste en el momento en que yo quiero restarme de este proceso. De hecho, en algún momento, bien sabe Giovanni, nosotros conversamos la participación que tenía Anid en este minuto, bueno, ahora es la ministra, ¿no? Pero recuerdo a Aysén señalando que ella estaba evaluando la situación de Anid en el CIEP, que también hay que conversar y transparentarlo finalmente si ellos quieren ser parte de esto. Entiendo que, y ya esa participación te invita también a poder mediar un proceso de modificación del estatuto, ¿no? Porque finalmente, independiente de todo, esto va a tener que dar la vuelta por la Asamblea para poder obtener el relato finalmente desde el punto de vista estatutario, que ahí ya no depende tanto de nosotros. Así que mi compromiso es que podamos tener una reunión la próxima semana, ojalá, con todos los miembros del CIEP, y podamos tener esta conversación un poco más sincera y ver finalmente cómo queda la composición de la corporación. Tenía la palabra Gerardo. Sí, yo iba a proponer algo parecido, pero para no alargar mucho más, me parece que hay una propuesta en la mesa, me parece razonable no alargar más. Solamente quizás sería bueno que antes o que al menos hubiera habido como una pequeña conversación entre ustedes, los consejeros, para llevar alguna posición a la Asamblea. Se puede dar allí, pero quizá no estaría de más que hubieran tenido esa conversación previa de la cual se ha hablado. Pero no hago más propuestas, me parece bien que la semana que viene tengamos una reunión.
Sí. Pero es bueno para ustedes, como siempre, ver la dinámica, o sea, es bueno para ver en qué mundo estamos, en qué sistema organizacional. ¿Ya? Entonces, pero qué bueno que se abra la voluntad del administrador, que no hablemos con concurso. Usted es principal asesor de la gobernadora y tiene la misma agenda y por lo tanto usted puede tomar decisiones y eso lo tengo claro. Pero no tampoco falseamos, hablamos de la asamblea que son los mismos directores, es la asamblea es algo, una ficción, por eso es una ficción jurídica que tenemos que hablar hablemos entre eso, hablemos con los directores y decir, ¿sabes qué más? Queremos inyectarle más, podemos inyectarle el 5% más adelante, pero para eso, para confiar en eso, tenemos que tener súper claro que estamos trabajando en equipo y pueden hacer mucho más. Ese es el tema, y básicamente es eso. Queremos que sea la Corporación Regional de Desarrollo, una parte de investigación aplicada y otro tanto de otras cosas. Y ese es el resumen final. Ahí no estamos buscando ni lucas, ni operadores políticos, queremos que sea el brazo armado, vuelvo a decir, perdón el tema armado, sino el brazo efectivo para eso, pero para eso tenemos que tener las garantías de transparencia, de probidad, no es que no las ofrezcan, no, porque nosotros vamos a decir, si son 5%, son 4.000 millones que se les entregarán ahí, y saber que van a cumplir un rol fundamental y van a producir el doble de eso en otros términos, en información, en toma de decisiones, va a ser salvaje. Ese es el concepto, y vuelvo de nuevo. Es potenciar al CIEP, potenciar la universidad, potenciar lo que tenemos, que hasta ahora estamos en línea directa, que no tiene relación alguna con ideología, sino con academia, con gestión y con visión de futuro. Nada más que eso. Depende de usted nomás, administrador. Gracias, consejero. El consejero Muñoz para ir ya dando fin. Sí, yo recojo lo que plantea ayer de que primero debemos hacer una reunión interna nosotros para ver este tema. Y después quizás ver el canal de reunirse con el directorio o con la asamblea. Pero esa es la reunión que se había pedido anteriormente y que no se hizo, que no la hemos hecho internamente. Yo valoro que el CIEP se haya quedado hasta tarde y vea la dinámica, como decía el consejero Sepúlveda, de cómo institucionalmente funcionamos, pero ya es una discusión más interna nuestra de ponernos de acuerdo cómo vamos a proceder desde el gobierno regional para avanzar en el tema. Que de otra manera no funciona. Sí, por eso, pero que eso la propuesta es volver a lo que habíamos propuesto en la reunión anterior, de que hagamos la reunión interna nosotros, y de ahí ver la fórmula de avanzar. Gracias, consejero. Bueno, administrador, yo creo que hay compromiso. Yo le quiero, porque esto no se lo había comunicado tampoco a mis colegas, los compromisos anteriores no se cumplieron, ya que hoy día deberíamos tener ya esta reunión interna, ya deberían haber ocurrido. No fue por falta de voluntad de este presidente, porque están los WhatsApp de respaldo donde se solicitaron las reuniones, pero eso ya es pasado. Ya hoy tenemos que enfocarnos en el presente y partimos de nuevo, así que, administrador, usted ponga la fecha cuando nos juntamos para poder terminar. ¿El 20? ¿Ya? Perfecto. 14:30 puede ser. ¿Sí? 14:30. Perfecto. Bueno, gracias. Tenemos 5 noches. Entonces ahí primero vamos a tener la reunión interna entre nosotros, ya, y ahí le comunicamos para podernos juntar con el directorio. Muy bien, ¿Le parece? Presidente, disculpe, pero es que el 31 de mayo se supone que la Contraloría debiese dar la respuesta al gobierno regional. El 28, entiendo yo. 31 de mayo decía aparecer los pero lo más probable es que salga ahora. Ahí, bueno, Giovanni adelantó un poco la conversación. Nosotros siempre tenemos en general antes, o sea, cuando hay prioridad. Hay pedirle al administrador que cuando salga eso nos haga un correíto para informar, por favor. Gracias. ¿Eso? Ya. No habiendo más consultas, le agradecemos al CIEP, al director igual que está conectado y vía remota, y siendo las 18:11 damos finalizada la Comisión Extraordinaria de Ciencia y Tecnología e Innovación. Muchas gracias.